en cuestiones de la hermandad con bajo perfil, y me he dedicado pues en algunos años últimamente a hacer algún tipo de labor, porque pienso que es la mejor promoción que se le puede hacer. O sea, de repente el que vean acciones por parte de nosotros, pienso que habla más. De repente que digan, oye, ese loco que... O sea, yo siempre digo que voy pasando, ¿no? Voy pasando. Iba pasando y todos dicen, es que va pasando. Pero yo entiendo que que mi tiempo es limitado sobre la faz de la tierra. Y que por ese motivo, pues donde estoy, tengo que ser, pues, a lo mejor un poco de luz, ¿no? En lo que yo pueda. Y de esa manera participo. Y pues es una filosofía de vida, como dice. Es algo hermoso, que se le queda a uno para siempre. Que más quisiera uno que estar. ¿Verdad? Toda la vida, pero a veces las cuestiones personales, los pendientes personales, lo obligan a uno, a veces las propias acciones, ¿verdad? ¿Y cómo es que interactúas con las personas en diferentes actividades, planos, acciones? Como en este caso, yo no me imaginé que Carlos Sánchez Ayala fuera hermano de una logia masónica. Ahora, nada más me falta preguntarte a ti, y para estar a mano te voy a decir Jorge Sánchez. Carlos González. A ver, Jorge González Ibarra, ¿tú también eres masón? También o sea que soy el único. A ver, repíteme. El único profano. El único profano en esta mesa. Tienen razón. Yo siempre he sido muy incrédulo y es parte de mi naturaleza para poder hacer mi trabajo. Claro. O sea, tienes que ser incrédulo, tienes que buscar escéptico en muchas cosas, datos, curiosidad, ¿no? Que nada de eso está peleado. No, yo sé que no. Al contrario. Yo sé que no. Así como tu curiosidad te está mandando investigar diferentes temas. Sí, créeme que he estado haciendo mi tarea. Hacerlo. Esa es la responsabilidad de nosotros. Sí, toda la semana. A los masones siempre se nos inculcó desde el principio como aprendices, eternos aprendices. Duda de lo que ves y de lo que creas. Siempre tienes que investigar, no te conformes con lo que te dicen, porque entonces sería una cuestión dogmática. Entonces no soy tan profano. No. Eres profano porque no estás iniciado. Pero hay mucha gente que es masón y actúa como masón sin ser iniciado. A ver, ahí les va otra que un amigo nuestro puso ahí un comentario y dijo, a ver, ahora ¿qué cuento nos van a contar o cómo nos van a engañar? ¿Por qué se diría a alguien que los masones, porque piensan que tienen algo son oculto? La última Coca-Cola del desierto, una cosa así? No, mira, primero, la masonería no busca gente, no es una religión, claro. No busca gente. Es un club, pero... Es como te digo, es una asociación, es una fraternidad, pero no anda buscando gente. La gente que entra ahí entra por su libre y espontánea voluntad. Sí, muchos entran por curiosidad a ver de qué se trata. Y muchos entran a la masonería, pero con el paso del tiempo la masonería no les entra a ellos. Eso no. Entonces, otros entran por curiosidad. Otros entramos al principio por curiosidad y otros entran con interés genuino de buscar relaciones y que me van a hacer diputado, que vamos a hacer un negocio, que mi pariente está aquí, y se dan de topes, ¿no? Porque en realidad cuando empiezan a ver de qué se trata, dicen, hijo, pues no era lo que yo quería. Y cuando se les exige, pero la exigencia no es algo fuerte, obligatorio, sino se usa la palabra exigencia como para invitarte o pedirte que haga ciertas acciones a favor de la masonería en el sentido de apoyo filantrópico, de ayudar a algún hermano en lo que en tus medidas de tus posibilidades. Eso no significa que vas a soltar todo el dinero del mundo o soltar dinero en sí, pero si tienes la oportunidad de ayudarlo en algún trámite, en un apoyo moral, platicar con él, etcétera, lo hace. Entonces mucha gente no se avienta. Abiertamente lo podemos decir, encontramos hermanos de una gran valía, pero también nos decepcionamos de algunos hermanos que dices, híjole, se ostenta y se cuelgan hasta las plumas del penacho, ¿no? Pero de masones no tienen nada, ¿no?
Y eso es en cualquier asociación, en cualquier grupo, ¿no? Sí, como en todo. Fíjate que es interesante esa parte, pero yo quisiera hablar sobre el tema histórico de la masonería. Porque al final la masonería ha tenido una presencia importante, y por eso se habla mucho que es que todos los masones son políticos o todos los que eran masones y eran ahorita políticos, te ¿no? tengo que interrumpir porque tenemos que subrayar que se habla en género masculino. Claro. Y seguramente muchos de nuestros amigos y amigas que ven el podcast de Haces estarán preguntándose también. Y las mujeres. Y hay logias de mujeres Sí. en los masones. Está el Rito Nacional Mexicano, de hecho. Ok, entonces Y ahí estamos. participan mujeres. Discúlpame la interrupción y vamos a hablar de lo que me Ahora estabas sí. diciendo, pero está el público abierto a cómo el Rito Nacional Mexicano y Claro. que pueden participar también las mujeres. Sí, y de hecho ese rito fue fundado por Benito Juárez. ¿verdad? Ujú. Se dice Por ahí anda, por ahí anda en poquito esos tiempos. antes, ¿no? Sí. Entonces, pero bueno, en el rito escocés antiguo y aceptado, sí es de puros varones. Sí, es correcto. La parte Y sigue siendo. Y sigue siendo. Ujú. Perdón que te interrumpa, Jorge. Cuando antes de Juárez, antes de que hiciera lo que hizo y las leyes de reforma, los movimientos sociales, Desmadrito post de que la se cargaban en ese independencia y tiempo, todo, ¿no? sí. Ajá. Los masones fueron las personas aquí en México liberales que trajeron las ideas de libertad y de igualdad francesas, lo que en Europa traían, y causaron el revuelo y aprovecharon y se hicieron los movimientos de independencia en diferentes colonias de la Nueva España, ¿no? Que México no existía antes del 21, de 1821. Entonces, ¿quiénes trajeron estas ideas? Pues para muchos, afortunadamente, y para muchos otros, desgraciadamente, los masones, que fueron los que empezaron con ese radio en el sur, O'Higgins y todos ahí andaban, ¿no? Entonces, había dos ritos muy establecidos. El rito escocés antiguo y aceptado es el más común, el más viejito. Más extenso. Y hay otro que se llama el rito de York. Ujú. El rito de York es más pegado a la tradición religiosa. Ujú. Y ahorita hay mucha influencia del York americano. ¿sí? Y es inglés, me imagino. Viene York, ¿no? y no precisamente de la ciudad de York, ¿no? Del condado de York. Allá. Y en el caso americano, George Washington. Parece que andaban por ahí, y ellos fundan después lo que vamos a platicar, si tenemos tiempo, los grados filosóficos y todo, ¿no? Entonces, los yorquinos y los escoceses en México tuvieron conflictos. Desde Iturbide, unos apoyaban a uno, a Vicente Guerrero, otros a Iturbide, y empezaron a hacer sus rollos políticos, la guerrilla política, ¿no? La guerrilla Claro. política. De ahí el origen. Salen de pleito y decidieron mejor ellos dos formar un rito que no tuviera nada que ver con la esencia yorquina y esencia escocesa pura, y sacan el Rito Nacional Mexicano. del que como gran maestre de la orden llegó a ser Benito Juárez también. Así es. Pero luego les aviento otra para que te quedes con y investigación. obviamente, yo te estoy tratando de unir los puntos, ¿no? Entre los latinos, otro personaje destacado, Simón Bolívar. Entonces, políticamente e históricamente, creo que nos vamos formando una idea y un criterio de por qué tienen esa etiqueta los masones. Claro. Pero De hecho, pues en algún momento fue como de que, por ejemplo, se decía, ¿no? Que para ser presidente de la República tenías que ser masón, ¿no? Sí. De hecho, Pero ajá. era al revés.
O sea, normalmente el masón buscaba pues la mejora de su vida, de su entorno, de esa parte social. Ajá. Y por lo tanto participas en la cosa política, ¿no? Fíjate que les voy a comentar una cosa. Todo el mundo en la masonería y en el mundo de la historia mexicana tienen idealizado a Benito Juárez, ¿no? Sí. Y hablar a Benito Juárez es prácticamente el Mesías, ¿no? de la masonería en México, y están completamente equivocados. Así es. No ha sido el mejor masón, ha sido el masón más significativo, porque él promovió, junto con el grupo que tenía, la separación de la iglesia y del Estado. Eso todos lo sabemos, ¿no? Porque la iglesia controlaba todo. Era dueña desde de todo. El registro civil hasta tu muerte, ¿verdad? Sí. Todo tenía documentado, todo estaba dueños así. De las tierras, dueños de las tierras, de la riqueza, todo. Y las iglesias eran de Roma. La economía, todo está manejado por los... Dice, no, es que no son elitistas, como no, tú ve a cualquier pueblo y el edificio más grande que hay siempre es una iglesia o una catedral, ¿no? Entonces, bueno, aportó mucho la iglesia, sí es cierto, en las investigaciones y en las exploraciones aquí en Baja California, los jesuitas, los misioneros comunitarios, todo lo que tú quieras y mandes perfectamente. Misioneros. Pero para muchos masones, incluyendo a tu servidor, el masón que hizo más en México fue mi general hermano Porfirio Díaz Mori. También. Ese se hizo masonería. Y ahí está bien interesante esa parte, porque bueno, pues imagínate, desde la primaria, ¿no? ¿Cuántas generaciones no hemos vivido con esos libros históricos de texto, ¿no? Donde está el mito plasmado a través del tiempo de que pues Porfirio Díaz era el malo, Benito Juárez el bueno, y Porfirio Díaz es el diablo. Y cuando realmente te pones a investigar la cosa, a estudiarle, ¿no? Es cuando te das cuenta que, o sea, ni todo lo hizo bueno Benito Juárez, ni todo lo hizo malo. Es lo que yo le digo a mucha Díaz. gente hoy. Tienes que contrastar. Claro. Y contrastar quiere decir escuchar diferentes argumentos de diferentes personas o medios, como es el caso informativo, ¿no? No te puedes casar con una sola opción, ¿no? Una sola opción, porque lo que va a ser tu criterio, vas enriquecido, va a ser estar seleccionando la información y buscando las coincidencias, ¿no? Aunque ahorita, pues digo, hay un tsunami de toda esa información. Sí, la infodemia, ¿no? Es una enfermedad digital, ¿no? Pero también es importante ver, ahorita que estamos hablando del contexto histórico, el contexto en sí. Porque pues al final tú no puedes venir a decir que Benito Juárez hizo esto mal o lo hizo bien si no tienes el contexto de lo que está viviendo, ¿verdad? Claro. Entonces, y también le sucede a Porfirio Díaz. Claro. Entonces, bueno, pues... ¿Y personajes destacados de Baja California en la historia de Baja California? Oye, antes de eso, la primera logia del estado de Baja California. Mi madre logia. Aquí está en Ensenada. Aquí. Ok. La masonería pues llegó a... Bueno, antes de pasar a ese punto, Jorge, por la cuestión femenina, ¿no? Sí. Estamos en ese... Okay. Claro. Ya soy como Polo, decía un chiste algo y al rato regresaba. Resulta que les llaman ritos, pero no por algo religioso, sino un ritual, sino una forma de trabajar. Un ritual es una forma de trabajar. Lo que conocemos como una rutina. Por decir así, ¿no? Entonces, ese ritual masónico en el rito escocés no permite, porque así fue creado, así es. Y bueno, pues hay otras opciones si no cabes en esa, ¿no? Claro. Es masculina. ¿Por qué? En la antigüedad, ¿quién trabajaba? ¿Quién hacía los trabajos fuertes, grupo pesado? Los hombres. Las mujeres, hasta toda la historia ha sido así. Se ha dedicado al hogar, a la crianza de los hijos. De hecho, se etcétera. dice, y lo que encontré por ahí, que eran
constructores. Claro, el masón significa el que construye cal y canto, ¿sí? Del francés macón, que significa albañil. Por eso nosotros usamos mandiles y todo simbolizando. El mandil es una prenda que usan los albañiles, que usan los maestros constructores para proteger su ropa, su vestimentas, o que les caiga algún ácido, material, entonces el masón operativo así los usaba, y nosotros los especulativos, porque ya nomás somos de mentiritas constructores, lo único que construimos es nuestro templo, que es nuestro cuerpo, ¿no? Nuestra inteligencia o lo que tú quieras, pero usamos el mandil como símbolo de respeto y de tradición de un obrero. Así somos. Entonces, y al final es un tema de simbolismo y aprendizaje también. Claro, y tiene sus formas, sus lados, su babeta, cómo se pone. Y mucha gente puede decir que parecen o un guerrero o un religioso, ¿no? Y entonces crea confusión de acuerdo a lo que la gente percibe, conoce y ha aprendido en imágenes de... Y hay disidentes de la masonería por algunas cosas que decidieron apartarse y crear sus propios ritos o crear sus propios trabajos, e incluyeron mujeres. Entonces, nosotros somos respetuosos. ¿Por qué? Porque conocen la forma de identificarse con nosotros, conocen los mismos temas, manejan las mismas cosas. Nos encontramos en la calle y nos dicen, hola hermano, ¿cómo estás? Y pues uno no va a ser grosero. No, claro. Y sabiendo que son iniciadas femeninamente en la masonería, pues los saludamos como tal. Pero ya dentro de nuestros trabajos, en nuestros talleres, ellas no entran. Nos congregamos fuera de logia, ¿no? Sí. Y especificando, ¿no? En el rito escocés, porque en el rito nacional mexicano sí entran y van a estar en el ritual y todo el tema, ¿verdad? Lo puedo decir y no va a pasar nada, ¿eh? Mira, cuando tú empiezas a modificar las versiones de tus ritos, de tus cosas, empiezas a desvirtuarlos o tratarlo de adaptar a otra realidad que a ti te conviene como organizador, pues le vas matando la esencia, ¿no?, a las cosas. En la masonería, en la iniciación, hay una parte que se simboliza donde el hombre se debe descubrir el pecho. Sí. Y se le pone una soga que simboliza tu esclavitud ante la ignorancia, ante el conocimiento, perdón, y que la ignorancia te invade y no conoces muchas cosas. Eso simboliza, estás atado a tus prejuicios y a muchas cosas. Entonces, si voy a iniciar una mujer, ¿se va a dejar descubrir el pecho? Es que bueno, como voy a meter mujeres ahora, pues va a tener que usarla así por arribita. O sea, ya no es lo mismo, pues empiezas a desvirtuar. Puede entrar hombres que traen la sana intención de hacer masonería mixta, pero no va a falta el galán que a lo mejor diga, ay, pues esa hermana está muy guapa y pues le voy a... o puede ocasionar algún tipo de conflicto, ¿no? En algún momento que trasciende la logia y que mete conflicto y que es lo que pues no es necesario, ¿no? Entonces hay logias que son mixtas. En este caso estoy hablando de los mixtos, pero hay unas que son completamente de mujeres y ellas llevarán su pasa creo que con los rotarios, ¿no? Hay grupos que son mujeres rotarias nada más. Y no incluyen varones. Pero sí, entendiendo la parte histórica, bueno, pues nace con varones. Sí. Y bueno, pues así sigue siendo tradicionalmente. Entonces ahorita ya el contexto mundial pues ha cambiado. Y bueno, hay otros temas, aunque digamos, podríamos decir que el rito nacional mexicano viene a causar una innovación a nivel internacional en ese aspecto, ¿no? Sí. Las razones, hay muchas que las desconozco, ¿no? Pero de alguna manera innovó en esa parte. Siglo XIX, ¿no? Sí. Siglo XIX, siglo XX más que todo, más que todo. El XIX todavía andaba en pañales todavía por la cuestión geográfica, no había mucha comunicación entre lugares. Pero también podemos traer luego a discusión el tema actual de la cuestión del género, ¿no? Bueno, ¿y por qué no aceptan homosexuales también? Tanto por el lado masculino como por el lado femenino, ¿no? Claro.
son personas, eso es que tiene que ver. Y entonces, bueno, se ha estado discutiendo en foros internacionales y todo, y hay lugares en donde los así aceptan. Hoy llaman transgénero, ¿no? No, imagínate, no, pues. Que sí hay conflicto para que compitan en unas Olimpiadas. Obviamente no es el lugar, y ese es el punto, ¿no? Dices, entonces tienes que hacerles sus propias competencias a nivel transgénero, sean concursos de belleza, de talento, deportivas, y creo que tienes razón en lo que dices, ¿no? Al final de cuentas, en estos tiempos, en la convivencia entre los hombres y las mujeres, estamos muy indefensos si hay un malentendido o una mala voluntad. Claro. Y eso acarrea conflicto. La masonería se basa en una moral filosófica. Y como moral y ética también, las reglas que no están escritas, pero es con lo que se ha conducido la humanidad a través de muchos años para saber qué es bien y qué es mal, no las puede romper así nomás porque sí. Es como si rompieras la constitución del ser humano, ¿no? Y dijeras, no, pues ahora mi antojo la voy a cambiar así, vamos a ir vestidos de verde olivo, o ¿por qué voy a venir como soldado como tú me ordenas? Yo quiero traer mi arete como se usan ahora, o sacarme las cejas, ¿verdad? Y andar con un corte así muy a la moda. Tatuajes, sí. Y tatuajes y todo, y soy general y tal. Se me va a permitir, ¿no? ¿Por qué? Porque hay reglas. La sociedad ha subsistido a través de los años, para bien o para mal, en base a reglas. Algunas sin necesidad de presiones y otras presionadas, ¿no? Entonces, pues nosotros andamos por todos lados, como cualquier persona, buscando la forma de tener una sana convivencia en la sociedad. Códigos. En desbastar la piedra en bruto. Hay una situación ahí que me parece interesante comentar, de la influencia de la Revolución Francesa en los temas de independencia de las 13 colonias en Estados Unidos y la cuestión de la independencia a principios de 1800 en México, donde se vuelve algo como una cuestión de imitación, ¿no? Porque nace la cuestión de las 13 colonias y se crea en los Estados Unidos de Norteamérica con un sistema federal. O sea, la cuestión de la independencia de los estados y de las propias reglas de los propios estados. Y nosotros somos una república, curiosamente lo llamamos Estados Unidos mexicanos, Estados Unidos de Norteamérica, pero nacemos al revés. Aquí surge de la Nueva España y se dio por hecho que el movimiento de independencia de principios de 1800, al romper las cadenas de la esclavitud, automáticamente se volvía ciudadano, ¿no? Y tenían los derechos, y entonces se fue creando ese esquema al revés, de dar por hecho que tenías el conocimiento de tus derechos, porque algunos privilegiados habían tenido la oportunidad de estudiar en el extranjero, o tenían la influencia de esa revolución, que sabemos que el resultado de la propia revolución, pues los principales líderes terminaron en la guillotina, ¿no? Aunque lo que pasa es que son nacimientos totalmente diferentes desde el punto de vista político. O sea, como nace, digamos, los Estados Unidos mexicanos, a como nacen los Estados Unidos de Norteamérica. Sí, pero el sistema federal o sea, lo copian también, en esencia, pero en realidad... Pero la realidad era otra, era una cuestión de vida aquí en el centralista, país. Puramente, y ahorita estamos viendo que la fecha ya se está regresando. Otra vez el centralismo le está quitando la independencia a los estados, aunque en la Constitución aparece que somos una república popular, democrática y federal. Estados libres y soberanos. Estados libres y soberanos y ese es el punto con la historia, y desconocerla es correcto. Te hace caer en los mismos lugares comunes. Es decir, que pronto vamos a ser nuevamente un territorio en Baja California. Lo que pasa es que, mira, vamos al tiempo de los virreyes, ¿no? La de que te daban un territorio en el país, ¿no? O sea, por ejemplo, la problemática que se venía dando con el tema de Trump y
y que iba a haber una invasión, una posible invasión de los militares y todo. Y ahí luego viene el lobo. empezabas a oír la retórica de los políticos. Defendamos a nuestra presidenta. La soberanía. Y entonces digo, a ver, desde ahí nos encanta ese tema del monarca, ¿no? O sea, de siempre. A ver, espérense. Esto no es un tema de la política de la masonería. Las masones discutiendo política. De defender a la presidenta. Es un tema de defender el país. Así es. Claro. Y desde ahí ya empiezas a darte cuenta de esto, de lo que tú comentas, ¿no? O sea, el centralismo. Sí. O sea, empieza a haber ya una retórica de que pues todo se haga ya. Y luego, ahorita con las modificaciones, el tema de la Constitución, en la parte de que hasta el número de regidores están definiendo que limitar, lo están limitando. Terminar, ¿no?, con el municipio libre. Y entonces dices, ¿y dónde está el municipio libre? Se acabó. A ver, y en ese caso, amigos masones que le saben a la política, los diputados locales que son electos democráticamente, son representantes de los ciudadanos baja californianos en el Congreso de Baja California, no deberían estarse conformando con sus diputados federales, sean o no sean de su bancada o de su partido, no deberían estarles diciendo, oye, espérame, diputados federales, porque para allá va la iniciativa que se aprobó. No saben anoche, de qué se trata. ¿no? No saben que no saben. Entonces, no deberían estos diputados locales decirles a los diputados federales, eso no puede pasar, ¿no? Hay regidores que piensan que el presidente municipal es su jefe. Sí. Y entonces el diputado del estado piensa que su jefe es la gobernadora. Sí. Y así te vas. Y la gente no sabe la función de un diputado. Claro. Y luego tienes a los candidatos ofreciéndote cosas que no son de su competencia para el puesto que van a participar. Entonces es la cuestión de la subordinación entre los poderes. Por eso a veces hablan de niveles de gobierno. No son niveles, son órdenes. Claro. Pero hablan de niveles por la subordinación. Y eso, de hecho, así está, ¿no? O sea, se vuelve cultura popular. Un regidor le tiene terror a su presidente municipal, siendo que es un edil y que es parte de un cuerpo colegiado que gobierna un territorio, que es un municipio. Y en el estado tenemos un Congreso del Estado y tenemos una constitución local que habla que el estado libre y soberano de Baja California tiene esa libertad de expedir sus propias leyes. Pero en la realidad, Carlos, pero sabes que no el otro día, es que fíjate, una vez estuvimos con un amigo, un doctor en Derecho Constitucional mexicano, Daniel Solorio, no sé si lo conocen. Estuvimos 2 días encerrados estudiando el artículo 115 constitucional. 2 días. Así, renglón por renglón, palabra por palabra. ¿Qué es lo que contiene ese artículo 115 constitucional? Entonces, de repente hablas con las propias autoridades y ves que no entienden o que no quieren entender. No saben. Pero fíjate que dentro de la constitución local hay un rengloncito. Bueno, hay varios, pero interesantes. Hay uno que está en los primeros artículos de la Constitución que dice, igual que la Constitución Federal, ¿no? El poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de este. Así de sencillo. Pero hay otro rengloncito que dice que Baja California es un territorio inseparable de la República Mexicana. Entonces, caray, o sea, estamos en una unión de estados, en una república que es una unión de estados que tiene 3 poderes y que se supone que se respeta la cuestión del federalismo. Si tú estás asociado en un negocio, tú no te vas a asociar con alguien que te está causando mermas, ¿no? Entonces tendría que ver primero la facultad de crear tus propias leyes de acuerdo a tu territorio, de acuerdo a la ubicación geográfica que tienes, a tus propias necesidades. Y que tenemos, de repente nos imponen programas desde la Ciudad de México donde te dicen así va a ser, por ejemplo, el Parque de Revolución. No de repente, ese es el día a día, Carlos. Es un proyecto, es un programa, y si quieres así va. Porque y así te lo voy a poner. Billete, ¿no? Ajá. Esa es una de las subordinaciones que hay, ¿no? Tu propio billete, ¿no? Tu propio billete, ¿no? Tu propio billete que
te lo regresan y que estábamos el otro día comentando bastante. Una manzana muy mordisqueada. Ajá, le mandas uno de 500 y te regresan 20. Entonces, ¿dónde está el equilibrio? Pero ¿dónde están las facultades de los poderes del Estado y de la Federación? Pues casi nada, ¿no? Oye, casi nada te controlan. Ya nos metimos a lo que nos apasiona, que es la polilla, ¿no? La política. Pues que tiene que ver con el origen. Es que para que sacaste el tema al principio. Tiene que ver con el origen. Pero tenemos que retomar. Hay que aprovechar que tenemos aquí al maestro. Sí, claro. Sí. Político viejo también. Aparte que lo entiendes. Mira, mucho del tema aquí que queríamos tocar era precisamente estos temas. Son importantes estudiarlos y platicarlos porque de repente la mayoría de la gente no sabe qué está pasando. Así es. Y eso es una problemática. No. Y yo pienso que, por ejemplo, a quien esté interesado, por ejemplo, en aprender, en desarrollarse, en ser autodidacta, una parte importante que puedes hacer es también pues buscar cómo ingresar en masonería, porque ahí va a tener también los instrumentos y va a conocer a los hermanos con los que puede platicar y que pudiese trabajar para ello. Tiene que ser, ¿no? alguien que esté dispuesto a aprender, que quiera aprender, que tenga esa curiosidad siempre, ¿no? Pero bueno, vamos al tema de los símbolos. Okay. Porque simbolismo. Trae un collar, el gran maestro, que tiene... Bueno, se habla del compás y de la escuadra. Muy bien. Porque eran constructores. Claro. Precisamente. Ahí hay una obviedad, ¿no? Pero, ¿qué otros significados? Hay muchos símbolos, veo una estrella. Claro. Básicamente, a la masonería le identifican por la escuadra y el compás con la letra, con el monograma G. Ese sí es nuevo, ese sí es de 1700 por acá. Que los ingleses le pusieron algunos la definición de God, ¿no? De Dios. Los americanos lo utilizan mucho porque ya ves que sus billetes dicen "In God we trust". Así, ¿no? Es la confianza. ¿No? Pero realmente la letra G significa gnosis. Conocimiento. Oye, ¿qué significa el ojo? El ojo que todo lo ve. Bueno, el ojo de oro. Hay muchas alegorías masónicas egipcias. Porque se supone que uno de los grandes centros ceremoniales y masónicos de aquellas épocas, y para ser más eficaz al masón o dependiendo del rango político o del país que fuera vecino, se hacían las iniciaciones en las pirámides, en los templos. Y entonces a la masonería adoptó muchos simbolismos, el ojo de Horus, ¿no? Que pues simplemente es nomás precisamente que el hacedor, el gran arquitecto del universo, pues está al pendiente, ¿no? Y el ojo que todo lo ve. Y que siempre está viendo cómo se están desarrollando las cosas. No, eso es parte tanto metafísico como religioso, como lo que quieras ver. Oye, y ahorita es que se me viene a la mente la canción de Eye of the Sky, que de hecho el que la canta y la escribe pues es un iniciado masón, de hecho también, grado 33. No me acuerdo cómo se llama The Eye of the Sky looking at you. Esa rolita es todo ese álbum es masónico. De hecho, la portada. Sí. La portada. ¿Cómo se llama? Después se los voy a mandar acá aparte porque me causó, y si le llega a ver a alguien que se lo aventó porque entramos en polémica, pues pues ahí después lo discutimos. Claro. ¿no? Pero sale una publicación muy curiosa. Alan Parsons Project, ¿no? Del Album Project. Ay, ese alemán. El rito alemán. ¿Cómo se llama? Sí. Saca que el béisbol es masónico, que fue creado por masones.
porque si ven la figura del campo, del diamante, y luego las 9 posiciones, ¿por qué 7 pichadas, 4 bolas, 3 strikes? ¿Me entiendes? Empiezan a buscar. Y no, entonces que el pitcher cuando lanza la forma, desde que lo saca, lo avienta y lo arroja, fuerza, control y tal, ¿me entiendes? Cada cosa. Es que puedes encontrar lo que quieras, pues sí, ¿no? Encuentras es que la naturaleza y el universo son números. Y son figuras geométricas. Exactamente. Todos nosotros, para nosotros los masones, la geometría de Pitágoras es lo máximo que hay. Sí, entonces. ¿Y si estudian matemáticas? No, pues se supone que nos inculcan a que estudiemos en el trivium y el quadrivium, las artes, la música, la geometría, la retórica, la ética, pero pues la música, y pues yo creo que muy pocos, ¿no? Pero bueno, se supone que sí es, ¿no? Y aquí pues el tema del simbolismo es bien interesante desde ese punto de vista, porque es una forma de enseñar. Mm-hmm. Así como Jesús enseñaba a través de parábolas. ¿Ah, sí? Perdón, me truena la prótesis. La parte del simbolismo significa se puede transmitir mucho más sencillo la idea o la verdad que se quiere enseñar. Claro. Entonces, por eso el simbolismo es parte esencial de la masonería. Y por ejemplo, ahorita que tú querías hablar de la escuadra y el compás, sí, por ejemplo. La escuadra abierta te forma un ángulo de 90 grados, un ángulo recto. Entonces nosotros decimos que el ángulo recto de la escuadra significa eso, la rectitud del masón que debe de tener ante todo. Y lo que construye, lo que hace, lo que arma, ¿no? Y el compás traza la figura perfecta, que es el círculo. Y donde se pone una de sus patas, que es el centro, ahí se encuentra el masón y todo es el universo que lo rodea. Y dentro de ese círculo es su radio de ¿cómo se llama? De desarrollo, de ataque. Entonces ahí trata de meter todo en esa parte. Y hay niveles, hay plomas. Si te fijas, todo lo que te estoy diciendo, lo que has visto, son instrumentos de construcción. Vuelvo a lo mismo. Los masones de antes se juntaban ellos por gremios, digamos los ebanistas, los picapiedras, escultores, los escultores, todo. Entonces ellos se juntaban, que nosotros 4 somos escultores, y nos decían, oye, ¿cómo le haces tú para que no? Pues yo mira, le hago así con el cincel y el barro aquí, le pego acá, busco tal tipo de piedra, tal mármol, y tú, Jorge, no, pues que así, y todos, ¿no? Entonces nosotros nos íbamos pasando nuestras técnicas y los conocimientos de boca en boca o de experiencia a través de los años. Pero era nuestro grupito de construcción nomás. Y los otros lo mismo. Entonces cuando se empiezan a juntar bajo la estructura de un maestro constructor, de un supervisor de obra, que tenía a tanta gente haciendo esto, iba coordinando y empezaban a crear las iglesias, los templos, los edificios, todo constructivo, ¿no? Entonces, cuando y ya después se empiezan a decir, bueno, ¿por qué no se organizan mejor ustedes en algo más formal? Y así es como nacen las logias ya, como debe de ser, ¿no? Como las conocemos hoy. O sí, por decir, el gremio, así empezaron, de maestros, de constructores, de esto, de aquello, y se fueron organizando. Y bueno, ¿y por qué ahora no comparten entre los demás? Que ellos lo que saben te lo compartan, y tú lo que sabes lo compartan, y así fue. La masonería es una escuela de enseñanza abierta, autodidacta, porque al fin y al cabo nadie te está evaluando ni te está poniendo tu palomito, tu tachita, sino tú sabes hasta dónde estás logrando tu conocimiento. Y como todo, pues buscas, como un médico, salir de médico cirujano, busca la especialidad que quieres. Dentro de la masonería hay temas, hay cuestiones que a mucha gente les apasiona y otras no. Yo te puedo decir que hay cosas que a mí ni me llaman la atención, pero hay otras que sí me voy a estudiar más sobre hoy eso. La masonería está compuesta por elementos de múltiples profesiones. Tutti frutti, ¿no? Ajá. Sí. No hay límite. No hay límite. En mi taller o mi logia, hay doctores, hay maestros, hay profesores, hay bomberos,
hay de todo. ¿Por qué? Porque entre más cosas... No has mencionado políticos. Sí, bueno, sí, pero en el mío actualmente porque ese es uno de los mitos, ¿no? Ese es uno de los mitos, ¿no? Todos los masones son políticos y todos los políticos son masones, ¿no? Como dije, hablando de eso, como los Shriners, ¿no? Todos los Shriners son masones, pero no todos los masones son Shriners, ¿no? Hay muchos políticos, sí, que están actuando políticamente en un puesto como presidentes municipales, diputados, etcétera, en Baja California. Y yo tuve el gusto de hacer un maestro masón, darle el grado de maestro masón a un presidente municipal actual. Pues es que no hay mucho por eliminación causal. Entonces, Mexicali descartado. Entonces, que mi tía Juana, ¿no? Entonces, no pasa nada, ¿no? Se manifiestan como tales. Nuestro jefe de la policía también se inició el maestro masón, y nos vemos y nos saludamos y nos identificamos como tal, no pasa nada. Eso no quiere decir que de adrede voy a llegar en un alcoholímetro en estado etílico y es mi compita, mi brother, no, porque al contrario, refúndanlo a la cárcel porque me anda quemando, ¿no? Sí. Pero te digo, hay mucha gente, muchos aspectos, sí ha habido muchas personas importantes dentro de la masonería en nuestro estado, como me preguntaste hace rato. Y la fundación de la masonería en Baja California se dio en 1894. Quiero hacer la aclaración que al principio decíamos nosotros que en Ensenada, la cuna de la masonería del noroeste, y eso es completamente falso, porque Baja California Sur, el territorio, el distrito en aquellas épocas, también pertenecía a la zona noroeste, geográficamente hablando. Y la logia masónica de Baja California Sur, la Fieles Obreros, es más vieja que Ensenada. Aquella es de 1868 y este es de 1894. Ok, entonces, Julio Arturo Mesa Valencia, perdón por la interrupción y repetitivo en el nombre porque la audiencia, no tenemos un titulador, pero la audiencia dice, ¿quién es? ¿Cómo se llama? ¿No? Bueno, el tiempo. Claro. Ya andamos sobre el tiempo. Okay. Quiero, porque lo preparé, 10 mitos de la masonería y lo que realmente hay atrás. Aquí tengo a 3 masones, tú eres el invitado especial. Voy a hacer una lectura rapidísima, algunos ya los tratamos. Oye, ¿por qué no haces la pregunta que no hayamos tratado? Ok. Y la responde y terminamos. La masonería es una secta secreta. Negativo. Así es, no lo discreta. Es discreta. Y no es secta. Ok. Controlan el mundo desde las sombras. Ojalá. No, para nada. El nuevo orden mundial y todas esas cosas no existen. No tiene que ver. Es una religión. Tampoco es una religión. No buscamos adeptos ni dogmatizamos a nadie. Solamente aceptan a ricos y poderosos. Ojalá no estuviéramos como estamos. No, se aceptan cualquier tipo de persona independientemente de su estatus social, hablando económicamente, ¿no? ¿Realizan rituales oscuros o peligrosos? No, simplemente son ocultos a las miradas de la gente que no es masone. Si fueran malos, si fueran andando matando gente o violando niños o sacrificando animales, desde cuando estuviéramos en la cárcel ya por la protección y todas las leyes que hay. Las mujeres no pueden participar. Las mujeres pueden participar en algunas actividades y ritos distintos a las cosas. Los políticos, los presidentes son masones. Eran masones hasta López Mateos. Y Carlos Salinas se le invitó, pero pues por ser el presidente, pero nunca trabajaron como masones realmente, ¿no? Dicen que López Obrador sí, los militares y los generales, por lo que hemos estado revisando. ¿Cómo no? Tienen riquezas ocultas y privilegios especiales. Se acabaron los privilegios. No, para nada. A lo mejor un masón en el mundo profano pueda tener una actividad económica muy fuerte, mucho dinero y eso, y pues tienen sus cuestiones personales fuera de la masonería, ¿no? Ajá, claro, digamos, claro. Si fuera yo dueño de Telenor, digamos. Carlos Slim puede ser masón. Carlos Slim, digamos, y eso no significa que lo de él es de la masonería, ¿no? Claro. No, claro que no. Si entras a una logia no puedes salir. Claro que sí puedes salir, cuando te desamarremos.
No, simplemente como eres un hombre libre y de buenas costumbres, te inicias, eres masón para toda la vida, tú decides cuándo quedarte, cuándo irte, no pasa nada. Sigues siendo masón. Lo único que dejas es, pues, tus visitas, tus aportaciones, todo lo que tus actividades que quieras hacer. De hecho, por ejemplo, ahorita que decía Carlos que estaba en sueños. Así se dice cuando no estás asistiendo, regularmente. O sea, estás como ensoñado en el mundo profano, ¿verdad? Y no estás trabajando la parte espiritual, espiritual y mental, material. Y estás acudiendo a tu taller a trabajar. Así es. Es que son varias cosas. Es lo filosófico, es lo espiritual, lo material. Oye, Julio, y antes de que nos vayamos, por ejemplo, de los temas que a ti te apasionan como ahora sí como maestro 33, ¿cuáles serían las que has encontrado en el camino? En el camino. Mira, dentro de la masonería existen grados dependiendo de los ritos, ¿no? Todos los ritos del mundo manejan básicamente 3 grados, todos. Que cuando entras eres el grado 1 aprendiz, luego subes al grado 2 de compañero y el tercero, el sublime grado de maestro masón, que es el más bonito para muchos, ¿no? Y después, como tú escoges la especialidad que quieres agarrar, rito escocés, rito de York, rito de esto, de Memphis, Israel y cosas así, y tienen sus grados. Por ejemplo, el escocés es hasta el 33, pero se estudia hasta el 32. El 33 es un grado meritorio que por tu trayectoria se te otorga o no se te otorga, ¿verdad? Entonces yo tuve la suerte que se me entregara, como si era la graduación masónica ya, ¿no? El grado, los temas que más me gustan, Jorge, son los primeros 13 grados del filosofismo. Digo, los primeros 10 grados del filosofismo, del 4 al 13º, donde te enseñan lo que es la administración de la escasez, la política vista desde la forma en que debes de comportarte ante la sociedad, no política partidista, pues claro. Es a lo que voy. Se llaman grados capitular de perfección, precisamente por eso. Y los demás son grados ya de caballería templaria, cosas más místicas, más religiosonas, ¿no? Y pero los grados, esos temas, ¿sí? Sobre prepararte, la conciencia, ¿sí? La moral, ese tipo de cosas son las que más me gustan para hacerlo. Y obvio los primeros grados, ¿no? Y es que son los simbólicos. Los simbólicos te vuelven a recordar que les cuadra y que es con todo. Pedacitos de una conversación dice, la caballería templaria. Son guardianes de la Iglesia Católica, ¿no? Eran los mercenarios de la Iglesia, ¿no? A generarse ideas que hoy, en la era moderna, pues son conceptos. Y así yo llegara a presentarme en alguna parte con alguna gente que desconoce, que es ignorante al tema, para no decir Jalisco, Michoacán, por allá, y que me diga, ¿y usted qué es? Me dije, mira, él es caballero templario, hijo, van a creer que soy parte de... Van a pensar que soy parte de un grupo de cuando crimen organizado. En realidad, ¿no? Habla de la historia. Y curiosamente, no es por mencionarlo, pero es nomás como una anécdota así. Ese personaje de sobrenombre La Tuta, que fue el de los líderes ahí de los caballeros templarios, era masón. Del crimen pero pues organizado. del crimen se desvirtuó, ¿no? Así como el que los atacó fue el profesor Mireles. Ajá, Mireles recibió el grado 33 también después de que yo lo recibí. También se le entregó y pues así le fue también, ¿no? Entonces, ahorita cuando yo te conocí me llamó la atención por el tipo de barba y el color y todo y la voz a mi querido hermano grado 33, que fue el que me invitó a Luis Mario La Madrid Moreno. Sí, mucha gente. Dice que es hijo tuyo, que eres hijo de él. Mucha gente el hijo no reconocido, Max. Dicen, y les digo, no, yo soy buen amigo del Flavio, de su hijo, de Luis Mario. Y de Luis, sí, claro. De Mario La Madrid y de Luis La Madrid, que en paz descanse. Me tocó
pues colaborar en radio, siempre en diferentes proyectos. Hay comentarios, que deben ser muy interesantes del público. A ver, déjenme ver porque... Yo espero que hayan pasado un rato poquitos. muy ameno de aprendizaje, de conocimiento, de estar salvaguardando curiosidad, ¿verdad? Pues si en alguna otra ocasión quieren extender el tema, con mucho gusto. Siempre hay oportunidad y tenemos que buscar diferentes espacios siempre para hacerlo, ¿no? Claro. Creo que ha sido enriquecedor. Sí tienes ahí ya el tema de comentarios. Sí. Dale, porque yo me estaba alargando, porque el floor manager me hacía así. Bueno, Castañeda, Toral Pedro. Muchos de los gobernantes de México fueron masones. Ya lo decíamos. Diana Bodica manda un saludo, 100% le pone. Luego, mismo Castañeda, Toral Pedro nos manda... Hay un libro que recomiendo, La masonería en México, de Editorial Porrúa. Ana, como siempre, nos manda saludos. Saludos para Ana. Esposa. Y bueno, nomás me parecen esos, no sé si hay más. Pero bueno... como siempre nos quedamos cortos de tiempo. Si nos pudiéramos quedar más tiempo, yo me quedo aquí unas 8 horas, pero... Hay otros programas. De las que ya nos hemos puesto. Sí. O sea, a quedarnos a platicar, me refiero, ¿no? Claro. No, pero pues muchas gracias por la invitación, Jorge, Mike, Carlos, gracias, para servirles poquito de lo que... Yo creo que con esto damos una introducción y luego vamos a planear otra invitación y a lo mejor ya con más enfoque. Ahorita fue... Ya que iniciamos al lo vamos a iniciar, y entonces ya que esté iniciado, ya pero que ya le va a cambiar la óptica. Ya me quiere amarrar. Pero... El Tavo me dijo, no, agárralo. Es buen amigo. Saludos, Tavo. Entonces, pues a ver si luego de repente podemos tocar algunos temas más enfocados y que podamos desarrollarlo más para los presentes y los que estén a la escucha. Así es. Muy bien, pues muchas gracias, Julio, por habernos aceptado la invitación. Gracias, Jorge González Ibarra. Gracias a Carlos Sánchez. Muchas gracias. Ayala. Es un honor. Y sí, es un grato honor siempre conocer a quienes persiguen el conocimiento. Totalmente de acuerdo. Y bueno, y la realidad es de que, por ejemplo, de repente como que no tienes la oportunidad o no se da saber quién es grado 33. Pero no, los que de repente no es como que lo andes diciendo hola, soy grado 33, ya habla con los dioses. Es un ser intocable el hombre. Pero Divinidad, siempre es importante, ¿no? La parte de que la ciudadanía, la gente los conozca, te vea y sepan que hay cosas buenas sucediendo en la sociedad y también históricas, ¿no? Porque esto es un tema de la masonería, pues es un tema histórico que ha participado socializar, ¿no? Que ha participado en muchos de las políticas a nivel internacional y nacional y que han aportado como ciudadanos los mismos masones lo mejor que pueden dar para sus mismas ciudades y su país. Lo mejor que podemos tener son personas preparadas, con conocimiento, son los mejores actores, los mejores protagonistas. Hay que celebrar la gente que quiere trascender, superarse, crecer, y eso yo creo que es lo que hacen en la masonería. Me acordé de una cosa, ¿verdad? Que todo el mundo hemos leído de gente que existe en alguna parte del mundo, un semillero, ¿no? ¿Cómo se llama? Un reservorio donde hay semillas de todas las plantas, frutas, árboles, todo. En caso de que hubiera una destrucción. Se nos quedan muchas dudas y muchas preguntas en el tintero, pero edades de los masones, ¿hay masones jóvenes? ¿Hay grupos de jóvenes? La masonería pueden entrar desde los 18 años hasta antes de que te pedalees, ¿no? Pero que pueden ser a los 90 y que sí, no hay límite. Lo que pasa es que en la masonería se le pide a la persona que se pueda valer por sí mismo. O sea, ahí sí no de que, es que mi papi me va a pagar, mi mamá me va a pagar la mensualidad y que, o sea, no eres hombre libre todavía, ¿no? Tú debes de valerte por tus propios medios. Entonces, ¿quién tiene una oportunidad de eso? Pues de los 22, 23 años en adelante es cuando se empieza el promedio
de la masonería. Y aparte hay requisitos de que si te investiga ante la comunidad y todo, y si no tienes antecedentes penales y cosas, ¿verdad? Que se te corra la serie, ¿no? Claro. Entonces, pero sí, porque no es nomás tocar y déjame entrar. Se supone que la masonería también va a buscar a personas que sean aptas. Sí, respetables, ¿no? Eso es a lo que creen que es elitismo, ¿no? Ser hombre libre y de buenas costumbres. Y de buenas costumbres. La masonería ha sobrevivido siglos no por lo que oculta, sino por lo que la gente imagina que la masonería oculta. Pues sí. Vamos a rematar con eso y nos vamos. Gracias. Y nos vamos. Gracias a todos. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno.